En esta oportunidad voy a explicar cómo elaborar las tablas dinámicas, pero antes quisiera responder a la pregunta ¿en qué momento voy a usar las tablas dinámicas? Y es que la respuesta a esto es cuando uno quiere analizar datos. La principal función de las tablas dinámicas es analizar nuestros datos y sacar diferentes reportes de estos datos, sobre todo cuando tenemos datos en cantidad mayor. Por ejemplo, los datos que tenemos a continuación son datos que lo he descargado de las mismas plantillas que otorga Microsoft, y observamos que en esta ocasión tenemos bastantes datos. Entonces son, como ven, 800 celdas que contienen ahí información, y vamos a analizar estos datos. Primero vamos a convertirle en una tabla todos estos datos. Entonces vamos a colocarlo el cursor dentro de los textos que tengamos en cualquier lado. Por ejemplo, por acá vamos a ir a la pestaña insertar y vamos a crear tabla, y vemos que ya reconoce toda la tabla, y también reconoce que tiene encabezados. Entonces simplemente le voy a dar en aceptar. Bien, ahora nos aparece una pestaña de diseño de tabla, pero aquí no vamos a hacer nada más que eso. Ahora vamos a ir a insertar y vamos a insertar una tabla dinámica. Como ya aparece seleccionado, aquí nos reconoce la información de la tabla dinámica, descarta lo que es el encabezado y nos va a crear nuestra tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Le vamos a dar en aceptar y tenemos aquí la hoja 2. La hoja 1 lo voy a llamar como data, y en la hoja 2 ya vamos a crear nuestra tabla dinámica. Yo les recomiendo que lo hagan en una nueva hoja. Bien, ahora sí, dentro de este cuadro que me está apareciendo va a aparecer nuestra tabla dinámica, y para eso nosotros tenemos que seleccionar esto de acá, que es lo que hemos colocado en nuestro encabezado. Aquí es lo que nos aparece acá, y esto vamos a agregarle en estas 4 opciones. Estas 4 opciones siempre nos van a aparecer lo que es filtros, columnas, filas y valores. Observen qué es lo que pasa cuando coloco el vendedor en filas. Filas son las líneas horizontales, por lo tanto los vendedores me van a colocar en cada fila, y columnas son las verticales, y por lo tanto si yo coloco países en columnas, observen que me va a colocar Estados Unidos y Reino Unido en las columnas. Luego me agrega ya el total general. Entonces yo lo que voy a analizar es el importe. Aquí coloco acá, y entonces me está analizando y arrojando mis resultados. Me está diciendo que el vendedor, por ejemplo, W, ha realizado ventas hacia Estados Unidos, pero a Reino Unido no. Y esto es el monto que ha realizado. Pero acá nos otorga el final y el total. Bien, el total también para Estados Unidos y el Reino Unido. Observen que si yo hago clic en otro lado, mis campos de mi tabla dinámica se eliminan. Pero basta con colocar el cursor dentro de la tabla dinámica y va a aparecer. Ahora puedo agregar la fecha de pedido aquí debajo de vendedor, y también, como lo he colocado en filas, cada fecha se coloca debajo en una fila, cada fecha en una fila. Pero observen aquí de que me está apareciendo números. Entonces les selecciono. Ahora arriba en pestaña me aparecen analizar y diseño. Le doy clic en analizar, y aquí en configuración de campo le voy a agregar aquí en formato de números lo que es la fecha. Aceptamos, y observen que ya ha cambiado todo. Perfecto, ya tengo la fecha, que se ha colocado cada fecha en una fila. Pero tenemos primero por categoría principal el vendedor, y luego las fechas en que ha realizado las ventas ese vendedor. Podríamos cambiarlo el orden. Podríamos colocar las fechas arriba del vendedor, y observen cómo cambia
tabla dinámica. De esta manera podríamos ir configurando. Observen que acá también los valores, lo que son el importe, no me aparecen en monedas. Le doy clic en uno de ellos, me voy a configuración de campo, formato de número, y agrego monedas, acepto y ya todo ha cambiado. Esto es en analizar tabla dinámica. En analizar tabla dinámica también podemos actualizarlo. En este caso no se va a cambiar nada porque mi tabla general, pues acá no he cambiado nada. Por ejemplo, vamos a cambiar un dato conocido, el 10 de, esto es de julio del 2003, hay un monto vendido de 18.000, lo voy a cambiar por 20.000. Aquí también voy a cambiar esto a lo que es fecha, y el monto es de 18, pero lo voy a cambiar por 20. Vamos a ir a la hoja 2 donde están los resultados, y aquí aún no se ha cambiado. Vamos a ir a analizar tabla dinámica y aquí lo vamos a dar a actualizar todo, y recién se está cambiando. Otra forma de actualizar es cuando nosotros agregamos datos. Por ejemplo, aquí vamos a agregar para Estados Unidos. Para lo mismo vamos a escribir acá el vendedor King, por ejemplo. A ver, el vendedor King. La fecha, la última fecha. Un código 045. Y aquí un monto, voy a agregar 2000. Con dar clic se me va a actualizar también. Observen que estoy colocando yo en la última fecha. Me voy hacia abajo y aquí King, como pueden observar, para Estados Unidos no ha vendido nada, pero ahora voy a actualizarlo y solamente ha vendido para el Reino Unido. Ahora sí, vamos a ver que al actualizarlo ya me está apareciendo. Será acá 2000 que está realizando esa venta. Vamos a ir hacia arriba. Aquí me está apareciendo un nuevo porque observen que yo le he puesto EEU nada más. O sea que en países me está apareciendo ahora 3 países. Debo de corregir esto. Voy a copiar esto y voy a pegarlo. Ok, ahora sí le voy a dar en actualizar todo y ya. Vamos a ir al final y ya me está apareciendo acá los 2000. Para eso nos sirven estos comandos de actualizar. Otra de las opciones es lo que se está mostrando. Observen que se muestra la lista de campos, que es esto de acá, y ahora ya no se muestra. De repente les interrumpa, lo pueden ocultar de esa manera, o pueden ocultar los botones de acá de más, menos, incluso los encabezados, y ya les genera una presentación mucho más limpia. Pero en todo caso lo podría mostrar. Ahora también en tablas dinámicas recomendadas nos aparece aquí unas tablas dinámicas preestablecidas por el Excel, en donde podríamos ir viendo los resultados. Ya incluso aquí aparece una visualización con los datos que contamos. Observen. Podríamos nosotros elegir una de estas tablas o si no crearlos como ya hemos visto anteriormente. Aquí podríamos agregar un gráfico dinámico, que esto lo voy a explicar ya más adelante. En el caso del diseño hablamos de cómo vamos a presentar nuestra tabla. Esto ya es para presentación, en cómo se va a ver su estética. Entonces aquí vamos a ver los subtotales, los totales generales, por ejemplo el desactivado para filas y columnas, o activado para filas y columnas, activado solo para filas, activado solo para columnas. Si yo lo doy en desactivado, observen que la última fila o la última columna va a desaparecer. Entonces aquí le puedo activar y me aparece. Algo importante también
es el diseño de informe. Por ejemplo, en compacto es como siempre nos aparece, pero hay más opciones. Por ejemplo, esta forma de presentarlo en formato tabular, y podrían repetir lo que es las fechas, no repetir, y pues el compacto, que para mí me parece ser más agradable. Y acá inclusive podrían insertar, separarlo así un poco o quitarlo, ya depende de cada uno. Y sobre todo lo más importante aquí en diseño es nuestros estilos de tabla dinámica. Podrían ya escoger cualquiera de ellos e ir asignándolo. Ya esto es para presentación o en tal caso crearse un estilo personalizado. Yo les recomiendo que se creen un estilo. Aquí donde dice nuevo estilo de tabla, se crean uno y pues utilizan eso para sus presentaciones. Hasta aquí es las tablas dinámicas, y si tienen alguna consulta, alguna idea que agregar, lo pueden colocar en los comentarios. Y bueno, eso ha sido todo.